Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos a Medellín, una de las ciudades más bonitas de Colombia. Estamos en la zona céntrica donde está toda la rumba, donde está el baile. Toda la onda guapachosa está por ahí. Entonces, si un día tú te encuentras en Medellín o estás planeando venir a Medellín con toda la familia o un grupo de amigos, qué sé yo, este es el lugar. El precio es económico y caben como 300 personas. Cuando yo llegué, yo pensé que me había confundido. Ahorita van a ver por qué. Porque en las fotografías del Airbnb parece que está muy grande y hay muchos espacios, cocina, sala, patios, terraza. Pero de repente llegué y vi esto y dije, no, a ver, creo que me equivoqué. Renté un hostal o renté un cuarto de hostal. Y prepárense porque está grande. Bienvenidos a Medellín. Vamos a hablar aquí así, es que aquí a los de Medellín les llaman paisas. Y ayer me contaron una historia bien buena de por qué les llaman paisas. Que es una palabra que se decían entre los judíos y los libaneses que llegaron aquí después de la Segunda Guerra Mundial, y entre ellos así se decían. Entonces es una ciudad que tiene mucha sangre judía y libanesa. Entonces los paisas nos dicen que aquí en Colombia es de la gente más trabajadora. Todo Colombia es muy trabajador. La verdad, he visto que está creciendo muchísimo. Estuve ya en Cali, estuve en Pereira, estuve en Buga, estuve en Bogotá, he estado en muchos lados ya. Y en todos lados se ve una efervescencia de vida increíble. Así que vénganse a Colombia, vénganse a invertir, vénganse a gastar, vénganse a todo, a rumbear. Entonces, fíjense, o sea, agarraron la casa y la rentaron completa. O sea, yo hubiese pensado que te iban a rentar como un hostal. O sea, esto en cualquier otra parte del mundo sería un hostal y te rentarían las habitaciones. Independiente. Y tienes tu comedorcito, tu cocina. Fíjense cómo, eso sí, no hay muchos patios en la arquitectura tradicional antioqueña. Bueno, no, totalmente equivocado. Claro que sí hay muchos patios. No, me refiero yo en las casas de barrio. Me han contado que la gente acá en Colombia tapa los patios como en México. Les dejamos los arquitectos patios, o a veces ni siquiera arquitectos, ¿verdad? Los maestros constructores hacen patios y la gente pues siente la necesidad de techarlo porque siente que es un desperdicio. Pero realmente no es un desperdicio. O sea, este espacio, gracias a este espacio, aunque esté techado, tiene esta cubierta de policarbonato que le brinda toda la iluminación realmente a la casa. Si se fijan, la casa está iluminándose a través de este patio y esta pequeña fosita de luz y el acceso principal. Entonces todas las habitaciones están volteando hacia estos pasillos. Lo bueno es que los pasillos están amplios, son blancos y tienen vegetación. Esas tres cosas son fundamentales para la amplitud. O sea, imagínense este espacio con muros verdes, oscuros, rojos, azules. No estaría tan bueno porque le hace falta realmente un poco más de iluminación. Pero gracias a este y gracias a ese me ayuda. Es un espacio bonito. Les digo que aquí se puede venir toda la familia. Fíjense este Star de TV con esta cubierta que ahorita vamos a ver a dónde nos lleva, de viguería de madera. O sea, aquí caben 10 personas fácil viendo ahí el partido. La cocina también muy amplia, muy cómoda. O sea, todo esto es para una sola persona. Aquí solamente estamos nosotros y ya. Y tienes tu cocina, tu estufa, tu hornito de microondas. Me encanta esto. Los dispensadores de agua que tienen sus filtros integrados. Siento que son uno de los grandes inventos que ahorita ya se está llegando el día cero, donde el agua va a escasear en todo el mundo. Aquí en Colombia hay mucha agua, mucha agua. Es un país muy rico, muy rico en naturaleza, en biodiversidad, en lluvia.
pero ya también he estado platicando con las personas de por acá y ya empezaron días de sequía, tandeos de agua, recortes de agua. Así que prepárense, jóvenes, de verdad prepárense. Cisternas, almacenamientos, bombas para purificadores de agua, bombas para recircular el agua, todo lo que sea aprovechar el agua es lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, porque ya llegó el día. No, ni siquiera lo esperen, ya llegó, ya lo verán. Fíjense, un medio bañito, cubiertas de madera. Me gustan estas maderas que están machembradas, unidas, porque ya te venden la tabla así. Entonces es un trabajo ya más prefabricado que me gusta. Algo interesante que he visto aquí en Colombia son los tamaños de los rollos de papel. Fíjense, si se fijan, es más chiquito del que hay en México. En México es quizá una cuarta parte más o una tercera parte más. Aquí esto mide como 7 centímetros. Se me hizo chistoso. Y ya vi que es en todos lados. Entonces aquí ustedes tienen este balconcito. Es un edificio o es una casa moderna, ¿no? O sea, este tipo de celosías de aluminio la, la exhiben, ¿o cómo se dice? La evidencian. Entonces aquí tienes esta salida a la terraza, al balcón. Fíjense, por allá están echando la flojera. Así que está buenísimo. O sea, realmente si vienes en plan de fiesta o plan de conocer, fíjense, vayan contándolas, ¿eh? Cada recámara cabe en 5. Buenas recámaras, más o menos de 3,10 por 4 metros. Tienes tu escritorio, tu pequeño closet. Fíjense bien cómo lo trabajaron. Bien hechecito, ¿sabes? No necesita ser mucho más que eso. Una mesa para leer, una buena silla. Y esta es de las recámaras que tienen mejores vistas, ¿verdad? Porque tienen la ventana directamente hacia la calle. No tiene aire acondicionado, eso sí. No todos los lugares en los que nos hemos quedado aquí en Colombia tienen aire acondicionado, pero tienen ventiladores. Entonces, con una buena ventilación cruzada, puedes lograrlo. Aquí tenemos unas... Ah, no son ventilación cruzada. Pero fíjense, ¿cuántas recámaras tienen baños? Baño completo. Eso no lo había visto. Ahí le dejaron el nicho con el ladrillo. Esa es una buena idea, ¿eh? Me gusta el cambio de color entre el blanco del ladrillo y ese como terracota. Sí, aquí se interviene un arquitecto porque todo el proyecto está bien pensado. Ahorita lo van a ver. Siempre hay un escalón para subir al baño. Las instalaciones ellos las dejan en el espesor de ese escalón. Nosotros muchas veces las dejamos en el espesor de toda la losa. Por eso las losas son anchas en la arquitectura de México, en buena parte de las obras, porque en el Estado de México y por allá no se usa tanto. Fíjense, aquí nomás, aquí hay otras dos. Igual de muy buen tamaño, 3,10. Ahí el detalle de la banquita que se vuelve escritorio, está bueno. Tiene sus televisiones. Si son de los que les gusta viajar y no salir, que a veces somos varios, ¿eh? Yo sí soy de los que les gusta viajar y no salir, al menos un día. O sea, hay veces que pues uno sale de vacaciones para descansar, ¿no? No tanto para conocer o... Lo que quieres es descansar en un lugar que te relaje. Este baño ni siquiera lo había visto porque no le había prendido la luz. Fíjense, todas las recámaras tienen baño. O sea, aquí ya se quedaron, la verdad, o sea, 2 en cada habitación, 4. Ya van 4. Apúntele bien. Su closetcito. O sea, esta es una recámara más grande, no. Esta ya tiene más de 3,10. Esta ya tiene sus 3,20, 3,30. Bien iluminada. Aquí ya empiezan las que ven hacia el pasillo, que es de las cosas que siempre les digo, se nota cuando hubo mano de arquitecto en las casas nuevas, porque casi no se ve esto de las ventanas al pasillo. Esto de las ventanas al pasillo se hace cuando no tienes opción, cuando ya está la estructura y pues aprovecharla, ¿verdad? Probablemente aquí los arquitectos obviamente les tocó intervenir en esta casa, pues que ya tenía sus años e hicieron lo mejor posible. Sí, porque si no, esta recámara, ¿qué le haces? Pues, o sea, tendrías que hacer una distribución completa
para, para eliminar esta recámara o la vuelves una estancia, pero ya tiene su baño. Ay, qué bonito. Yo no les recomiendo muchas veces que pongan cubiertas de madera en los baños, en los lavamanos, por el agua. O sea, aquí tienen que cuidarlo muy bien. Si se fijan, esta madera tiene una capita así como brillante que, que le ayuda a resistir la humedad, pero en las uniones es donde puede estar el problema. Se ven muy bonitas, eso no les digo nada. La madera es hermosa, es natural. Sin embargo, ya hemos hablado mucho de que la madera, pues prácticamente ya se está extinguiendo. Hay lugares en el planeta donde tienen la cultura y el modelo de negocio de deforestar y reforestar y talar. Países como Chile, Canadá, países en el mundo que se dedican a eso, a la madera. Pero, jóvenes, cada vez la tala, obviamente hay delincuencia y hay muchísima tala indiscriminada. Entonces, si ustedes se pongan a investigar un poquito, los bosques productivos se están acabando. Se están acabando. Entonces, ya la madera yo ya la veo como si fuera piel. O sea, ¿cómo te ven si ahorita andas usando una ropa con piel? Te ven mal, ¿verdad? Lo mismo siento yo que es la madera. La madera ya la veo como la carne de los árboles. Entonces, y pues ya abusamos, pues, porque antes cuando éramos culturas más primitivas, aún más primitivas, pues no teníamos otra cosa, no teníamos otra forma de sobrevivir más que cortando árboles para hacer casas. Pero ahorita, pues ya hemos evolucionado y hay nuevas formas. Por ejemplo, esta cocina que quizá no es tan bonita, la madera, porque no es natural, pero es una melamina, es una chapa que tiene una textura, que te simula un poco la madera, es muy resistente, pueden pasar décadas y esa cocina quedar igual, pero sí me deja pensando que la madera es un bien tan precioso que hay que racionalizarlo, como el agua. Pues la tenemos que usar porque si no nos morimos, pero hay que racionalizarlo. Esta es la recámara buena donde yo me estoy quedando. Bueno, bueno, entre comillas, todas son casi iguales. Lo que me gustó pues es que tiene aquí una ventanita al patio, pero sigue siendo ventana al patio techado, acuérdense de eso. Entonces no es lo ideal. Quizá llegué aquí porque tenía sueño y ya no quise saber, ya no quise andar averiguando en ningún lado. Su baño, otra vez toda la estructura de madera, pero cómodo. Aquí no tiene ventilación ni por extracción mecánica. Cambian los materiales, si se fijan, cambian los materiales a porcelanatos en el área húmeda y aquí tenemos unos laminados en el área de la recámara. Los laminados hay unos de muy buena calidad que solamente tienen una capita de madera muy delgadita, todo lo demás son aglomerados y MDF que te dan la apariencia y la durabilidad. Fíjense, este ya está más grande. Quizá duermo aquí hoy. Todo viendo al patio. O sea, ¿cuántas van ya? Como 6, ¿no? 6 recámaras, que aquí no caben 2, aquí realmente caben 4. Ahí caben otros en un tendido. Fíjense su closetcito, su bañita, ese sí tiene extractor. Fíjense, todos los lavamanos, o más bien todos los espejos tienen este diseño. ¿Mm? Saludos a todos. Que me gusta, ¿verdad? Porque te ayuda. Siempre es importante tener dónde almacenar. Y a veces, como no tenemos mucho espacio, pues ¿dónde lo ponemos? Entonces, es bueno esto de hacer muebles empotrados que nos ayuden a tener espacio donde guardar, ¿verdad? Porque a veces en el lavamanos, pues no cabe mucho porque tenemos el espacio del céspol. Entonces, nomás cabe lo que puedas poner en esa repisa. Fíjense, este mueble sí es de melamina. Ujú. Buena regadera. Como que fueron cambiando los acabados de los baños, ¿se fijan? Acuérdense que una recomendación que también siempre les hago es tratar de simplificar en todo.
¿verdad? Simplificar en los pisos, simplificar en los tonos de madera, simplificar en los interiorismos. O sea, este tipo de cosas no se ven tan bien. Es mejor que sea el mismo piso que corra y entre por todos lados. Pero cuando tienes el piso que va cambiando según el área, eso te corta, o sea, literal, te corta la sensación de fluidez de las cosas naturales. Es como cuando ves una piedra que de repente la mitad es de un color y la mitad es del otro. ¿Verdad que no es tan común? Exacto. Entonces, la naturaleza es sabia, ¿verdad? Trata de darle continuidad a tus materiales para que seas como la naturaleza. Ok, jóvenes, ustedes dirían, ya se acabó la casa, hotel, hostal, departamentos, lo que ustedes quieras. Pero no, usted se equivocaría. En la parte de atrás, en esta recámara, hay un patio. Este paticito que ya me aventé mi coyotito en la hamaca. Está bastante cómodo. Fíjense cómo lo protegen con una buena cubierta de herrería. Es importante porque la seguridad es muy importante en la vida actual. Ya todo el mundo se te puede meter a la casa y si lo agarran, lo sacan al día siguiente de la cárcel. Y si lo matas de un balazo, te meten a la cárcel a ti y no te sacan nunca. Así que pues, la arquitectura tiene que entender eso. Lamentablemente es la situación. Y no lamentablemente, simplemente pues es la situación y ¿qué haces? No te vas a deprimir. Pues mejor construyes adaptándote a la situación. Así que por eso la arquitectura introspectiva es tan pertinente y hemos estado viendo algunos ejemplos acá en Colombia que la están manejando porque son los terrenos pequeños, porque es difícil ventilarlos, iluminarlos. Entonces la introspección es hacer patios que nos ayuden a ventilar, iluminar, generar circulaciones limpias y poder separarnos un poquito de la calle, ¿verdad? El otro día veía una casa que como no tenía patios adentro y todas las ventanas veían hacia la calle, tenía que abrir hasta la puerta de la entrada, pues porque si no, no le entraba luz. Entonces, esto, simplemente así, esta cosa tan sencilla como el patio, para mí es el mejor amigo de la introspección porque el patio te permite poder separarte de la calle. Hoy voy a dormir en esta recámara. O ustedes digan cuál es la mejor. No nomás porque tiene ahí unos elefantitos. Por favor, pongan mi cuadro de elefantes que pinté hace muchos años. Mi elefante morado. Es de mis favoritos. Y como todos en esta vida, estamos llenos de proporción áurea. Pongan por favor la fotografía de los elefantes acostados entre ellos, jugando, adaptándose, ¿no? Sus figuras. Y lo bonito de la proporción áurea es que son fractales. Entonces el fractal es una pececita que puede crecer, crecer, crecer y siempre tiene las mismas proporciones. O hacerse más chiquita y siempre tiene las mismas proporciones. Pues si se fijan, mi dedo es un fractal. Es una proporción áurea. Yo me podría seguir doblando y doblando y doblando y me podría seguir acomodando porque cada parte de mi cuerpo guarda una relación entre el todo, una proporción. Y eso le pasa a todos los organismos, ¿eh? No nomás al hombre y al elefante. Investiguen por favor sobre eso, investiguen. Y ya me van a entender por qué la proporción áurea es tan mística y tan importante y por qué tenemos que utilizarla y aprenderla y seguirla descubriendo, porque realmente no sabemos nada. Sabemos muy poco de la proporción áurea. Y llegamos al patio. Aquí es donde caben las otras 100 personas. Fíjense, allá en México también nos encanta hacer esto. Ponerles estas cubiertas de láminas a todo, ¿verdad? Para techar. Pero aquí creo que se justificó más. Oigan, qué bonito esto. La verdad, jóvenes, a mí me gusta la teja. Bien trabajada la teja puede ser sumamente elegante y contemporánea. Así que los invito a que prueben la teja. A ver si pueden ser modernos y usar teja. A ver si es cierto. Ese es el reto. Que ya no llueve, ¿verdad? Pero bueno. Refresca. La teja la usaban mucho los sacerdotes, los monjes franciscanos, los jesuitas, porque como es de barro, absorbe bien el calor.
Entonces, por eso todos los edificios que ellos construían, porque eran arquitectos. Acuérdense que cuando te dedicas al monasterio, a la vida monástica, pues algo tienes que hacer. O sea, porque imagínate, pues ya crees mucho en Dios y lo amas y lo adoras, pues dedícate a todos los días levantarte en la mañana a rezar, rezas a las 11, rezas a las 3, vuelves a rezar a las 7 y rezas a las 8:30 antes de dormirte. O sea, rezas todo el día. Pero entre esos rezos, algo tienes que hacer. Entonces, los sacerdotes son las personas más cultas del mundo, pues porque tienen mucho tiempo para leer. Y no solamente para leer, sino para investigar. Grandes científicos han sido personas de la vida monástica. Simplemente creo que Benjamin Franklin, después de sus logros, después de los 20, 30, se vuelve casi sacerdote. Y aquí arriba tienes otro departamento. Por eso yo siento que en cualquier momento me van a correr, porque yo creo que se equivocaron con el precio. ¡Hay aire acondicionado! Muy bien. Muy bien. Voy a dormir aquí hoy. No se diga más. Tengo cocineta, que yo no cocino. Tengo refrigerador, que yo no refrigero. Pero tengo baño, que yo sí baño. Muy buen baño. Muy buen baño. Y este espacio, la verdad, está increíble. Fíjense, y aquí sí tienes ventana hacia el exterior. Hacia el exterior, papá. Esto está muy bien. Muchachos, muchachos. Está muy bien. Tiene su mesa, tiene su espacio. Limpio, libre. Y pues aquí ya se hace la pachanga. Pero vean qué sorpresa esta. ¿Qué es lo más bonito de la arquitectura en esta toma? Ustedes díganme. ¿Qué es lo más bonito de esta toma? Así es, señora Gutiérrez. Así es, señor López. Así es, pequeña Maruquita. Así es, Gibran. Así es, Yolanda. Así es, don Luis. Claro, Martín, tienes toda la razón, Enriqueta. La naturaleza. Que todos somos naturaleza, pero el verde, pues. El arbolito. El arbolote. Eso es lo más hermoso de la arquitectura. O sea, tú y yo nos vamos a ir. Esta cámara la tendrá cualquier otra persona, pero ese amigo árbol y el techo, porque eso es lo bonito de la arquitectura, la permanencia. Si nadie viene aquí a tumbar esto, este techito aquí se puede quedar siglos. Y ese árbol también. Entonces, qué bonito eso. Tú y yo nos morimos y ellos se quedan. Acuérdense, como decía el gran maestro, poeta, arquitecto Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer decía, somos instantes. La vida es un soplo, decía él. La vida es un soplo. Y hay un documental hermoso de Niemeyer que decía, que se llama así, que se llama La vida es un soplo. Véanlo, por favor. Conozcan la vida de Oscar Niemeyer. Así como conocen la vida de Einstein y conocen la vida de todos estos grandes científicos, de Churchill, de políticos, de Hitler. O sea, todo el mundo conoce a Hitler. A ver, pónganse a investigar quién fue Oscar Niemeyer. Cómo me gustaría que hicieran películas de estas grandes biografías de los arquitectos. Grandes historias. Y si no las hacen ellos, las voy a hacer yo. Porque si la vida me da trabajo y me da fuerza y me da dinero, porque las cosas cuestan dinero, yo voy a hacer películas. Voy a hacer películas. Dice este director, Quentin Tarantino, que uno tiene que hacer las películas que no existen y que le gustaría que existiera. Haz esas películas que te gustaría ver, dice él. Si no existe la película de Oscar Niemeyer, pues yo sí la quiero ver, ¿eh? No sé ustedes. Yo la quiero ver. Jóvenes, me despido con mucho cariño. Ciudad de Medellín. Medellín es una cuna de grandes artistas que están cambiando el mundo. Muchos artistas de reggaetón son de acá y han ayudado también a forjar esta nueva vida de Medellín. Porque Medellín explota de todo. Explota de vida, de economía, de naturaleza y de arte. Y gracias al arte ha sido un motor impulsor. Es como si de repente, pues, ¿cuál es el motor que impulsa
Hollywood, el cine. ¿Cuál es el motor que impulsa a Medellín? Puede ser la música. Entonces, qué hermosura, qué hermosura que el arte impulse la vida. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes, reportando desde Medellín, Colombia.